¿Se ha preguntado alguna vez si los viajes en el tiempo son algo más que ciencia ficción? ¿Y si le dijera que hay fotografías que le harán cuestionarse el tiempo y la realidad? Fíjate bien. Algunos creen que hay un viajero en el tiempo en este fragmento de película, desde moda fuera de lugar hasta objetos inexplicables. Estas imágenes han desconcertado a expertos y aficionados por igual. Tras accionar el interruptor, la nave fue catapultada a través del tiempo y el espacio. Sumérjase con nosotros en este viaje a través del tiempo, donde cada fotografía abre un nuevo capítulo de misterio. ¿Listo para que te vuele la cabeza? ¡Empecemos! Número 1. El hipster viajero en el tiempo. La historia del hipster viajero en el tiempo comienza en 1941 en la reapertura del puente South Fork en Gold Bridge, Canadá. Entre el mar de sombreros y trajes típicos de la época se alza una figura fuera de lugar. Este hombre, aparentemente arrancado del siglo XXI, gafas de sol deportivas, una camiseta estampada y una cámara que parece demasiado moderna para la época. La foto, que apareció en internet a principios de la década de 2000, desató un frenesí de teorías y debates. ¿Podría tratarse de un auténtico caso de viaje en el tiempo? Historiadores y expertos en moda se apresuraron a analizar. Las gafas de sol que señalaban si estaban disponibles en el década de 1940, aunque no es habitual. La camiseta, que inicialmente se pensó que estaba serigrafiada, era probablemente un jersey con un emblema cosido, un estilo que no era inaudito en aquella época. Y la cámara se parecía a un modelo Kodak plegable de bolsillo, disponible desde 1899. Sin embargo, estas explicaciones no han acallado del todo los susurros sobre los viajes en el tiempo. ¿Se imagina desenterrar una tumba de 400 años de antigüedad y encontrar un reloj suizo? Ese es exactamente el misterio que desconcierta a los arqueólogos de Shaanxi, China. En 2008, mientras excavaba una tumba sellada de la dinastía Ming, encontraron un pequeño objeto metálico. Al examinarlo más de cerca, parecía ser un reloj de anillo, un tipo de reloj que no se desarrolló hasta siglos más tarde. El reloj, asombrosamente, se detuvo a las 16 y llevaba la palabra Swiss grabada en el reverso. ¿Cómo pudo acabar un reloj suizo moderno en una antigua tumba china? Este desconcertante hallazgo suscitó una tormenta de especulaciones. Algunos entusiastas llegaron a la conclusión del viaje en el tiempo. ¿Podría un viajero del futuro haber dejado caer este reloj en un pasado remoto? Esta teoría, aunque apasionante, se enfrenta al escepticismo de los expertos. Los historiadores sugieren que el reloj podría ser el resultado de un reciente saqueo de tumbas, donde a veces se abandonan objetos modernos. Sin embargo, el estado de la tumba y la colocación del reloj pusieron en duda esta teoría. La tumba estaba intacta, y el reloj parecía estar deliberadamente enterrado con los otros artefactos. El misterio se profundiza cuando se considera la imposibilidad tecnológica de que existiera un reloj así durante la dinastía Ming. El nivel de artesanía y el concepto de reloj de pulsera estaban muy por encima de las capacidades tecnológicas de la época. 3. El experimento de Filadelfia. El experimento Filadelfia, una historia rodeada de misterio y controversia, ocurrió supuestamente en octubre de 1943. Se dice que el destructor de escolta USS Eldridge de la Marina estadounidense se hizo invisible, teletransportado de Filadelfia a Norfolk, y luego de vuelta, con algunos miembros de la tripulación sufriendo horribles efectos secundarios. Esta historia se ha convertido en la piedra angular de las teorías de la conspiración y de los viajes en el tiempo. Según la leyenda, el experimento era un intento de aplicar la teoría del campo unificado de Einstein para ocultar la nave de la detección enemiga. Sin embargo, los resultados fueron mucho más extraordinarios. Los testigos afirman haber visto una niebla verdosa que envolvía la nave antes de que desapareciera y reapareciera a cientos de kilómetros de distancia. La parte más escalofriante de la historia tiene que ver con la tripulación. Surgieron informes de marineros fundidos a la estructura del barco, que sufrían graves trastornos mentales, o incluso desaparecer por completo, sugiriendo una interacción desastrosa con el tejido del espacio-tiempo. La Marina estadounidense ha negado sistemáticamente estas afirmaciones, afirmando que tal experimento nunca tuvo lugar. Atribuyen la historia a una combinación de fenómenos naturales mal entendidos y supersticiones de los marineros. Sin embargo, los desmentidos han servido de poco para aplacar la fascinación por la historia. 4. Proyecto Montauk. El Proyecto Montauk, una rumoreada extensión del experimento Filadelfia, nos lleva a la misteriosa estación aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York. Según diversos testimonios, esta operación encubierta, llevada a cabo en el año 70 y
Década de 1980 implicaba experimentar con viajes en el tiempo, control mental y el uso de la y otras formas de guerra psicológica. Los relatos proceden principalmente de una serie de libros de Preston Nichols, que afirmó haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación en el proyecto. La leyenda narra que unos científicos, financiados por un oscuro aspecto del gobierno estadounidense, trabajó para desarrollar una tecnología capaz de manipular el tiempo y el espacio. Al parecer, el proyecto alcanzó su punto álgido con la creación de un túnel del tiempo, que permitía a los investigadores viajar adelante y atrás en el tiempo. Relatos asombrosos incluyen el secuestro de niños fugitivos para experimentos, el contacto con vida extraterrestre y la creación de una silla Montauk controlada mentalmente que podía manifestar los pensamientos del usuario. A pesar de los elementos fantásticos, el proyecto Montauk tiene una presencia persistente en las teorías de la conspiración y en la cultura pop, en parte porque la estación de la Fuerza Aérea de Montauk era de hecho una base militar real, con una enorme antena parabólica de radar, dando un anclaje tangible a las historias salvajes. La base fue desmantelada en década de 1980, lo que aumenta el misterio en torno a sus actividades. 5. El inversor que viaja en el tiempo. En 2003, la historia de Andrew Carlson saltó a los titulares, ofreciendo un giro moderno a la tradición de los viajes en el tiempo. Carlson, un operador de bolsa hasta entonces desconocido, logró una hazaña asombrosa al convertir $800 en 350 millones en solo 2 semanas, mediante operaciones bursátiles de alto riesgo. Cuando fue investigado por la SEC por uso de información privilegiada, Carlson dio una explicación desconcertante. Era un viajero en el tiempo de 2256. Carlson afirmaba tener amplios conocimientos sobre el futuro del mercado bursátil, lo que le permitió amasar su fortuna con una precisión milimétrica. Se ofreció a divulgar misterios históricos y avances tecnológicos del futuro, incluida la cura del SIDA, a cambio de clemencia. Su conocimiento detallado de los acontecimientos futuros y su identidad imposible de rastrear añadieron capas de intriga a su afirmación. Sin embargo, la historia de Andrew Carlson tiene truco. Se originó a partir de un artículo sensacionalista y rápidamente se convirtió en una sensación viral. A pesar de sus dudosos orígenes, el cuento resonó entre muchos, reflejando nuestra fascinación colectiva por los viajes en el tiempo y sus posibles implicaciones. Aunque la mayoría considera que la historia de Andrew Carlson es un engaño bien elaborado, sirve como atractivo experimento mental. Destaca el atractivo de los relatos de viajes en el tiempo en la sociedad moderna y su capacidad para difuminar los límites entre realidad y ficción. La historia también plantea cuestiones interesantes sobre lo que uno haría con el conocimiento del futuro. ¿Es una herramienta para el beneficio personal? ¿O conlleva una mayor responsabilidad moral? Número 6. El avión de combate en un 1-2 foto. Entre las muchas e intrigantes anécdotas de viajes en el tiempo, se encuentra una peculiar fotografía de la Segunda Guerra Mundial que aparentemente capta un avión de combate moderno en una escena de batalla del 1940s. Esta imagen ha avivado el fuego de las teorías sobre los viajes en el tiempo, y algunos la sugieren como prueba de anomalías temporales o de tecnología avanzada oculta al ojo público. La fotografía en cuestión muestra una escuadrilla de aviones propulsados por hélice, típicos de la época W2, en una pelea de perros. Entre estos aviones, parece haber un avión a reacción, sorprendentemente similar a los modelos desarrollados décadas más tarde. Su elegante diseño y la ausencia de hélices lo diferencian claramente de sus compañeros en el cielo. Los partidarios de la teoría de los viajes en el tiempo proponen que este jet es producto de experimentos secretos en tiempos de guerra, muy adelantado a su época, o un vehículo que de algún modo atravesó los límites del tiempo. Los escépticos, sin embargo, ofrecen explicaciones más fundamentadas. Sugieren que podría tratarse de una manipulación fotográfica o de una mala interpretación. Puede tratarse de un avión experimental o de un prototipo que se probó durante la guerra pero que no se conoció. El curioso caso de Rudolph Fentz es un clásico de los viajes en el tiempo, en el que se mezclan la historia y la ciencia ficción en un relato desconcertante. Según la historia, en 1950, un hombre apareció en Times Square, Nueva York, en la que se exponían moda y objetos de finales del siglo XIX. Parecía confuso ante el ajetreo de la ciudad moderna y murió atropellado por un coche. Década de 1870. Una ficha de cobre por una cerveza,
una factura por el cuidado de un caballo y un carruaje, una carta de 1876 y tarjetas de visita con el nombre de Rudolph Fentz. Curiosamente, no se encontró constancia de su existencia en la época contemporánea. Al parecer, investigaciones posteriores permitieron descubrir que un hombre llamado Rudolph Fentz había desaparecido en 1876, alimentando la teoría de que había viajado inadvertidamente en el tiempo hasta el siglo XX. La historia se vuelve más fascinante cuando se sabe que tiene su origen en un relato corto escrito por Jack Finney, publicado en 1951. Esta mezcla de ficción y realidad ha llevado a muchos a debatir la verdad que se esconde tras la historia. Aunque a menudo se cita como un hecho real en libros y artículos sobre viajes en el tiempo, las raíces ficticias de la historia son innegables. La historia de Rudolph Fentz ejemplifica cómo la ficción puede filtrarse en la realidad, creando leyendas urbanas que desafían nuestra percepción de lo posible. Resuena con nuestra profunda fascinación por la idea del viaje en el tiempo y la naturaleza misteriosa de nuestra existencia. Aunque probablemente se trate de un relato de ficción, la historia de Rudolph Fentz nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la realidad de la fantasía y sobre las infinitas posibilidades que encierra el reino del tiempo. Número 8. El surfista del tiempo de 1943. En una intrigante fotografía de 1943, unos bañistas en Cornualles, Inglaterra, parecen unirse a una figura que no desentonaría en un The Surf del siglo XXI. Este individuo, apodado el Time Surfer, con lo que parece ser un atuendo de surf moderno y una tabla de bodyboard bajo el brazo. El contraste entre su atuendo y el tradicional traje de baño de 1940 de la multitud circundante es sorprendente. La fotografía, que apareció en un álbum familiar, despertó la especulación y la curiosidad entre los entusiastas de los viajes en el tiempo. Algunos sostienen que el atuendo del hombre, en particular sus pantalones cortos y su tabla de bodyboard, son elementos que no se sabe si existieron durante la 1940s. El surfista del tiempo también luce un peinado y unas gafas de protección solar más propios de una época posterior. Los escépticos, sin embargo, sugieren explicaciones más racionales. La tabla de bodyboard podría ser una ayuda a la flotabilidad en tiempos de guerra o una pieza de equipo naval mal identificada debido a la calidad de la foto. Del mismo modo, la ropa podría ser una interpretación errónea de la ropa de playa más apropiada para la época, posiblemente influenciado por el diseño militar, lo que podría explicar su inusual aspecto. 9. El astronauta de la Catedral de Salamanca. La Catedral de Salamanca en España, construida en el siglo XVI, encierra un curioso enigma moderno: la talla de un astronauta en su fachada. Esta figura anacrónica, completa con traje espacial y casco, parece totalmente fuera de lugar en una estructura de varios siglos de antigüedad. Ha dado lugar a diversas teorías, entre ellas viajes en el tiempo y visiones proféticas del futuro. Sin embargo, la verdad detrás del astronauta de Salamanca es más reciente y menos mística. Esta práctica, conocida como cantería de autor, permite a los artesanos contemporáneos añadir un trozo del presente al pasado. Se eligió al astronauta como símbolo del siglo XX, que representa uno de los logros más significativos de la época. Esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo pretendía ser un complemento lúdico y sugerente. No es un misterio antiguo. A pesar de los orígenes conocidos del astronauta salmantino, la figura ha despertado la imaginación y la curiosidad. Es un ejemplo de cómo la historia y la modernidad pueden cruzarse de forma inesperada. El astronauta se ha convertido en una atracción para los visitantes, intrigados por la idea de que una catedral centenaria albergue un símbolo de la exploración espacial moderna. El luchador que viaja en el tiempo. El luchador que viaja en el tiempo es una intrigante historia centrada en una foto de un evento de artes marciales mixtas de los años 90. Entre la multitud, hay un hombre con un parecido asombroso al famoso actor Nicolas Cage. Este asombroso parecido, combinado con la conocida personalidad excéntrica de Cage y sus papeles en películas relacionadas con el tiempo, dio pie a una juguetona teoría. ¿Podría Nicolas Cage ser un viajero en el tiempo? El hombre de la fotografía parece desentonar con su entorno, luciendo una expresión y un estilo que, según algunos, son más propios de otra época. Su atuendo y su corte de pelo parecen extrañamente contemporáneos, como si fuera un espectador moderno caído accidentalmente en un 1990. Aunque la mayoría ve esta teoría como una coincidencia humorística, no ha dejado de suscitar debates en Internet.
Algunos aficionados al género de los viajes en el tiempo especulan juguetonamente con la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿No sería propio de Nicolas Cage hacerlo? Los escépticos no tardan en señalar las falacias de esta teoría. El fenómeno conocido como doppelgangers, en el que dos individuos sin parentesco guardan un asombroso parecido, es una explicación más plausible. Además, el cerebro humano está programado para reconocer rostros familiares, lo que a menudo conduce a falsos reconocimientos en multitudes. La historia del luchador que viaja en el tiempo, aunque probablemente se trate de un caso de identidad equivocada, cautiva la imaginación. Pone de relieve nuestra fascinación por el concepto de viaje en el tiempo y la cultura de los famosos. Es una alegre adición a la tradición de los viajes en el tiempo, que nos recuerda lo divertido de la especulación y el encanto de lo desconocido. Once, la película de Chaplin estrena Time Traveler. Una de las pruebas visuales más desconcertantes que sugieren la posibilidad de viajar en el tiempo se encuentra en las imágenes del estreno en 1928 de la película de Charlie Chaplin. El circo. En estas imágenes se ve a una figura caminando y acercándose un objeto a la oreja, muy parecido a un teléfono móvil moderno. Este anacronismo en una época de cine mudo en blanco y negro ha desatado un aluvión de teorías sobre viajes en el tiempo. El individuo en cuestión, una mujer según la mayoría, parece hablar con un aparato mientras camina. En los años 20, una escena así habría sido inconcebible, como lo era el concepto de comunicación móvil. A décadas de su realización, el dispositivo es delgado. La forma rectangular y el modo en que se sujeta a la oreja imitan casi con exactitud el uso actual de los teléfonos móviles. Los escépticos han propuesto varias explicaciones, desde que la mujer utilizaba un audífono compacto, que estaban disponibles aunque eran voluminosos en aquella época, a la simple interpretación errónea de una acción mundana. Sin embargo, ninguna de estas teorías disipa por completo la mística que rodea a las imágenes. El viajero en el tiempo del estreno de la película de Chaplin sigue siendo un tema fascinante tanto para los teóricos de la conspiración como para los racionalistas. Es un ejemplo perfecto de cómo un momento aparentemente inocuo, capturado en una película, puede transformarse en un apasionante misterio en la intersección de la historia y la especulación futurista. 12. Un playero de los años 30 con una cámara portátil. En un fotografía de una escena playera de los años 30, destaca un detalle peculiar. Entre la multitud de nadadores y bañistas ataviados con atuendos propios de la época, hay un individuo que sostiene lo que parece ser una cámara portátil, sorprendentemente similar a los dispositivos modernos. Esta anomalía ha alimentado los debates sobre una captura accidental de un viajero del tiempo en el encuadre. La cámara en cuestión parece demasiado compacta y sofisticada para la tecnología fotográfica que se conoce en el 1930s. En una época en la que las cámaras eran predominantemente voluminosas y requerían un cierto nivel de configuración y conocimientos técnicos para funcionar, este pequeño dispositivo portátil desafía las normas fotográficas de la época. La postura despreocupada del playero, sujetando la cámara como se haría en la siglo XXI para hacer una foto rápida, añade intriga. A diferencia de la forma rígida y posada típica de los primeros, la postura de esta persona y su soltura con el aparato sugieren una familiaridad con una tecnología aún no inventada. Aunque algunos sostienen que el objeto podría ser producto de una manipulación fotográfica o un objeto contemporáneo mal identificado, la claridad y el contexto de la imagen dan peso a la teoría del viaje en el tiempo. La escena de la playa, por lo demás típica de la época, se convierte con este sencillo en un retablo de curiosidad histórica. Elemento fuera de lugar. Un playero de los años 30 con una cámara portátil es un ejemplo convincente de cómo las fotografías ordinarias pueden captar anomalías extraordinarias. Ya sea un atisbo de una visita que viaja en el tiempo, o simplemente una malinterpretación histórica, esta imagen sigue fascinando y desconcertando, desdibujando los límites entre la tecnología del pasado y las posibilidades del futuro. Número 13. Escena callejera de principios del siglo XX con un coche eléctrico. Una sorprendente anomalía en una foto de una escena callejera de principios del siglo XX plantea preguntas intrigantes sobre la cronología histórica de la tecnología. Entre el conjunto de coches de caballos y los primeros vehículos de motor típicos de la época, parece haber un vehículo muy parecido a un coche eléctrico moderno. Este elemento incongruente en una fotografía que, por lo demás, es fiel a la época, ha suscitado debates entre los entusiastas de los viajes en el tiempo. El vehículo en cuestión exhibe un diseño elegante y aerodinámico, marcadamente distinto del encajonado, contornos angulosos de los primeros automóviles. Su aspecto compacto y eficiente, junto con lo que parece ser una falta de sistemas de escape visibles, se alinea más con los vehículos eléctricos contemporáneos que con los coches de gasolina de principios del siglo XX.
1900s. Los registros históricos indican que los vehículos eléctricos existían en aquella época, pero eran muy diferentes en diseño y funcionamiento del coche que aparece en la fotografía. Esta discrepancia lleva a la especulación. ¿Podría tratarse de la captura accidental del vehículo de un viajero en el tiempo, inexplicablemente presente en una época muy anterior a la generalización de dicha tecnología? Los escépticos sugieren explicaciones alternativas, como que el coche sea un prototipo avanzado de la época, o una mala interpretación de la foto debido a su calidad y ángulo. Sin embargo, estas teorías no abordan plenamente las características claramente modernas del vehículo. La escena callejera de principios del siglo XX con un coche eléctrico sigue siendo un rompecabezas cautivador. Desafía nuestra comprensión de la progresión tecnológica y abre posibilidades imaginativas sobre la naturaleza del tiempo y el registro histórico. 14. La pintura del siglo XVII con un objeto similar a un satélite. La presencia de un objeto similar a un satélite La pintura del siglo XVII presenta una fascinante paradoja histórica. Esta obra de arte, originada siglos antes de la era espacial, presenta inexplicablemente lo que parece ser un satélite moderno planeando en el cielo, un detalle que parece totalmente fuera de lugar para su época. El objeto del cuadro tiene una simetría y un brillo metálico que lo asemejan mucho a los satélites artificiales contemporáneos. Su inclusión en una obra artística del siglo XVII es desconcertante, ya que el concepto de exploración espacial y tecnología de satélites era inimaginable en aquella época. Este elemento anacrónico ha alimentado teorías sobre viajes en el tiempo o incluso civilizaciones antiguas avanzadas con conocimientos perdidos sobre el espacio. Algunos historiadores del arte y teóricos de los viajes en el tiempo sugieren que el artista podría haber tenido una visión profética del futuro o haber presenciado de algún modo el satélite de un viajero en el tiempo. Esta interpretación, aunque especulativa, despierta la imaginación, sugiriendo una conexión entre los artistas del pasado y la tecnología futurista. Sin embargo, también se han propuesto explicaciones racionales. El satélite puede ser una representación simbólica o artística de un cuerpo celeste. Interpretadas a través de la lente del conocimiento moderno, las licencias artísticas y el uso de imágenes simbólicas eran habituales en las obras de arte históricas, a menudo dando lugar a interpretaciones erróneas por parte de los espectadores contemporáneos. A pesar de estas explicaciones plausibles, el misterio la pintura del siglo XVII con un objeto parecido a un satélite perdura. Ejemplifica la fascinación humana por encontrar vínculos entre distintas épocas y el encanto de los misterios históricos inexplicables. Ya sea producto de la imaginación artística o prueba de anomalías temporales, este cuadro sigue siendo un tema cautivador en el debate sobre los viajes en el tiempo y las anomalías históricas.